todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor a los intereses de la patria. El gobierno de Dina Boluarte ha lanzado una abierta amenaza contra la población. Ha dicho que protestar durante los días del foro APEC es sinónimo de traicionar al país. Sí, así como lo oyen. A estas alturas, sin embargo, ya nada intimida a la ciudadanía, que está indignada con la clase política, y sobre todo con el pacto infame entre el Congreso y el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026. ¿Qué tiene que pasar en el Perú para que esta olla a presión explote? ¿Cuánto tiempo más puede soportar la población? Quizás nuestra historia reciente puede responder a alguna de esas preguntas. En este episodio recordaremos 3 manifestaciones que cambiaron el rumbo del Perú para siempre. Soy Diego Herrera y esto es lo que no te contaron en el colegio por El Foco TV. El paro nacional del 19 de julio de 1977 marcó un punto de quiebre para una dictadura militar que se aferraba al poder, pese a que el rechazo popular era mayoritario. Eran tiempos del gobierno de Francisco Morales Bermúdez, quien llegó al poder por medio de un golpe de Estado el 29 de agosto de 1975 contra el régimen de Juan Velasco Alvarado. De esta manera se inicia la segunda fase de lo que se llamó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. No obstante, las políticas estatistas que implementó Velasco Alvarado fueron progresivamente desmanteladas en el marco del Plan Tupac Amaru, que reemplazó al Plan Inca. Ante la omnipresencia estatal en la economía y la galopante inflación, el gobierno creyó conveniente dictar políticas de austeridad. Sin embargo, estas mermaron hondamente la capacidad adquisitiva de la población. Y si hay algo que la población no soporta es que se metan con su bolsillo. El 10 de julio de 1977, el entonces ministro de Economía Walter Piazza se dirigió al país para anunciar un plan de emergencia. En resumen, fue un brutal paquetazo que implicó el alza de impuestos de combustible, como la gasolina, lo que condujo también al incremento del costo de vida y constantes despidos. Y si a eso le sumamos la represión del gobierno contra la oposición y sindicatos, los toques de queda y el férreo control de medios heredado del régimen anterior, el Perú era una bomba de tiempo. La Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, canalizó el descontento social y agrupó a diversas organizaciones civiles. 4 días después del paquetazo, se anunció el paro nacional para el 19 de julio. Lo singular de esta convocatoria es que a pesar de que habían figuras visibles de la izquierda política, la movilización fue general y contó con la aprobación ciudadana. Tan es así que partidos políticos de entonces como el APRA, Acción Popular y el PPC se plegaron a la jornada, incluso llamaron a elecciones generales. Llegado el día, grandes y pequeñas empresas optaron por no abrir sus puertas, en claro apoyo al paro nacional. Salvo una que otra tienda, el acatamiento fue masivo. Miles de personas salieron a las calles pese a las amenazas del entonces ministro del Interior Luis Gaucho Cisneros, padre del periodista Renato Cisneros. Como era previsible, se reportaron enfrentamientos con la policía, y la tensión era de tal magnitud que el gobierno se vio forzado a decretar estado de emergencia y un nuevo toque de queda. El presidente Francisco Morales Bermúdez se dirigió al país el 28 de julio de 1977 y allí anunció la convocatoria para una asamblea constituyente para 1978. De esta manera el régimen quedó herido de muerte y supuso un triunfo para la sociedad civil. Así las cosas, las elecciones para la Asamblea Constituyente fueron un paso previo para el retorno a la democracia. El veterano líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, fue elegido presidente de esa asamblea y al año siguiente estampó su firma para la Constitución de 1979. Así, todo quedó listo para las elecciones generales de 1980, en las que fue electo Fernando Belaúnde Terry. La protesta contra la estatización de la banca. De los años 70 pasamos a los turbulentos años 80, tiempos en los que el país se debatía entre la catástrofe económica y la sangría terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA. En 1987, luego de un crecimiento económico artificial impulsado por el primer gobierno de Alan García, las cifras ya no se tornaban tan alentadoras. La desconfianza empresarial crecía, dado que el gobierno era intervencionista y hostil a todo tipo de apertura a las importaciones. Es así que muchos empresarios que integraron los llamados 12 apóstoles, que apoyaron inicialmente a García en 1985, optaron por retirar su capital hacia el extranjero. Esta medida fue interpretada como una traición por parte de García, quien decidió preparar su venganza. En su mensaje presidencial del 28 de julio de 1987, García anunció la estatización de la banca privada y de las compañías de seguros. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización.
El mensaje fue de tal impacto que ni siquiera dirigentes del APRA como Luis Alberto Sánchez podrían creer lo que estaban escuchando. García creía que así podía recuperar su popularidad, alentando el revanchismo contra los empresarios que lo habían abandonado, pero no fue así. La población ya sabía de estatizaciones desde tiempos de Velasco Alvarado, y esta medida golpeaba directamente los bolsillos de una clase media que por entonces era incipiente. Sin embargo, nada hacía presagiar que esa clase media osó desafiar al propio gobierno aprista en una de las movilizaciones que fueron un antes y un después. La fecha elegida fue el 20 de agosto de 1987. La Plaza San Martín estaba nutrida de gente, tras marchas previas en las inmediaciones de las sedes bancarias. El momento cumbre de aquella noche fue la intervención del laureado escritor Mario Vargas Llosa, quien desde la tribuna pechó al gobierno, lanzándose así a las ligas de la política. Propaganda oficial dijo que esta noche solo vendrían a la Plaza San Martín 4 banqueros y algunos pitucos. Y yo, que desde esta tribuna veo un mar de cabezas y banderas que se pierden en la noche, le respondo: ojalá hubiera tantos banqueros en el Perú, porque entonces nuestro país sería un país próspero, con trabajo y con riqueza, y no el país pobre y atrasado que es. Aunque la estatización fue frenada en el Senado, el daño ya estaba hecho a la economía nacional. Lo que vino después ya es ampliamente conocido, una hiperinflación de más de 7.000% para 1990. Aquel año, Vargas Llosa perdió las elecciones presidenciales, pese a que era el favorito. Sin embargo, sus ideas a favor de la economía de mercado calaron y marcaron la pauta para los próximos 35 años. Esta es una de las movilizaciones de mayor recordación al día de hoy, dado que supuso el desmoronamiento del régimen fujimorista en el año 2000, aunque tuvo consecuencias indeseadas para los últimos 20 años. Todo inicia con el escandaloso fraude electoral que perpetra el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Recordemos ese momento. Alejandro Toledo de Perú Posible y Alberto Fujimori de Perú 2000. Vamos con las cifras de Datum Internacional. A nivel nacional, votación presidencial al 100%. Alejandro Toledo, Perú Posible, 48.5%. Alberto Fujimori, Perú 2000, 42.7%. Ya no son cifras como resultado de una encuesta o preguntas al público en boca de urna, es decir, cuando sale de votar, sino que ya son resultados del conteo de los votos, resultado que tiene una gran exactitud. Votación presidencial, Lima al 85%, Alberto Fujimori 50,5%, Alejandro Toledo 38,9%. Para esto, el expresidente ya había cometido varias acciones ilegales para lograr su reelección. La ley de interpretación auténtica, la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros ilícitos avalados por la mayoría fujimorista en el Congreso. Para los meses siguientes, la resistencia civil crecía a lo largo del Perú. Es así que diversas organizaciones políticas y sociales convocaron a la llamada Marcha de los Cuatro Suyos para el 27 y 28 de julio del año 2000, evocando las 4 partes que integraron el Tahuantinsuyo. Incluso figuras internacionales como el expresidente argentino Raúl Alfonsín se plegaron a la jornada. La democracia no la hemos agarrado de las patas, hay que cuidarla siempre, y pienso que un ejemplo como este, si se difundiera, sería tremendo para toda América. Llegado el día, Alberto Fujimori desoía el rechazo de la calle y, bien flanqueado por los cuerpos de seguridad, acude al Congreso para jurar su tercer mandato. La oposición en el Parlamento se hace sentir, intentando boicotear el acto. Yo, Alberto Fujimori, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación para el periodo presidencial 2000-2005. Mientras tanto, miles de manifestantes procedentes de diversas regiones del país se movilizaban en el centro de Lima.
El asesor presidencial y entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimir Montesinos, ya había dispuesto infiltrados en la marcha. Incluso ya tenía preparado un atentado en la sede del Banco de la Nación para atribuirle a la oposición. Seis vigilantes murieron. Aún así, era cuestión de tiempo para que caiga la dictadura. El 14 de septiembre del año 2000 se difundió el primer Vladivideo. El destape fue un terremoto de grado 9 para el gobierno. Fujimori, en un mensaje a la nación, anunció el recorte de su mandato hasta el 28 de julio del 2001. Sin embargo, la huida de Montesinos a Panamá y posteriormente a Venezuela, entonces gobernada por el presidente Hugo Chávez, aceleraba su desplome. Para el 19 de noviembre del 2000, valiéndose de la cumbre del foro APEC realizado en Brunei, Alberto Fujimori renuncia al cargo por fax. 3 días después, el 22 de noviembre, el congresista por Cusco Valentín Paniagua asume la presidencia del Perú y conduce la transición hacia la democracia. Sin embargo, los artífices de esta movilización, como el expresidente Alejandro Toledo, desecharon esta oportunidad histórica para la reconstrucción institucional y moral del país, valiéndose de ella para sus viles intereses. Hoy por hoy el Perú está en un punto de inflexión, donde un nuevo desborde popular, frase acuñada por don José Matos Mar, está a punto de producirse. Y es que la indolencia de este gobierno que preside Dina Boluarte no es consciente de dicha posibilidad, que se agrava conforme avanza la criminalidad y que es avalada por un pacto de impunidad. ¿Y nosotros de qué manera podemos hacer valer nuestra dignidad? ¿Cuál crees que sería el punto de quiebre para que la gente salga a las calles? Déjanos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, dándole clic a la campanita para que te avise de todas las novedades que tenemos en este espacio. Y también comparte. Hasta la próxima.